Un seguidor me regaló esta sensitiva, pero tengo un problema. Es tan pesada que no la puedo mover. Pensé en comprar una pluma hidráulica, pero al ver los precios me di cuenta que son muy caras. Entonces se me ocurrió, ¿y si mejor la fabrico yo? Voy a fabricar una pluma para levantar motores o objetos pesados. No lo voy a hacer del sistema tradicional de pistón hidráulico, pero sí lo voy a hacer con sistema de poleas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La idea me surgió porque estuve investigando los precios de los pistones hidráulicos, los que son largos, y descubrí que son muy costosos, lo que se me hace muy poco rentable construir la pluma de esa forma. Entonces me puse a pensar alternativa y se me ocurrió fabricarlas con poleas. Quiero aclarar que este proyecto es experimental, todavía está todo en mi cabeza, pero según mis cálculos debería funcionar. El diseño que tengo en mente es algo así, perdón si no se entiende, es que soy malísima dibujando, pero bueno, sería algo así. Para fabricar toda la estructura voy a utilizar caño de 80 por 40 por 2 milímetros. Para que se me haga más fácil de mover, le voy a colocar 4 ruedas. Una acá, una acá, una acá y otra acá. Esta pluma también la podría haber fabricado con un crique de botella. Y lo pondría acá. Pero de esta manera no subiría mucho ni bajaría mucho. Por así decirlo, tiene poca elevación y esto no me convence. Con el sistema de polea que tengo en mente, podríamos bajar hasta el piso o subir más de 2 metros. Este video está patrocinado por mis amigos de jlcmc.com. En el sitio web de JLCMC encontré ruedas y componentes mecatrónicos mucho más económicos que en otras plataformas. Además, ofrecen modelos 3D gratuitos para descargar desde la página del producto. Esto permite ver la pieza, adaptarla a tu proyecto y asegurarte antes de hacer el pedido. Otra ventaja es que JLCMC tiene una campaña especial. Si te registras como nuevo usuario, podés obtener cupones de $70, más un cupón mensual exclusivo. Ofrecen soluciones óptimas, tanto para ingenieros, fabricantes, como para aficionados, con un catálogo muy amplio de componentes a precios asequibles. En la descripción de este video y también en el primer comentario les dejo mi link directo. Si se registran desde allí, van a poder acceder a estos beneficios y a más ventajas exclusivas. Así que no se lo pierdan. Revisen el link y descubran todo lo que JLCMC tiene para ofrecer. Muchas gracias JLCMC por confiar en mi canal. Como mencioné antes, voy a trabajar con caños estructurales PTR de 80 por 40 milímetros y 2 milímetros de espesor. Lo primero es marcar con precisión los puntos de corte. En este tipo de trabajos conviene siempre medir 2 veces antes de cortar. De esa forma evitamos errores que puedan generar desperdicio de material o cortes fuera de escuadra. Una vez marcada la línea, verifico que el disco de la sensitiva coincida exactamente con la marca para asegurar un corte limpio y preciso. Aproximadamente la medida de la columna de la pluma la voy a hacer de 1,50 m o 1,60 m. Así que acá voy a poner 1600. El ancho de la pluma lo voy a hacer aproximadamente de 70 centímetros. Y de largo voy a hacerlo más o menos de 1,50 m o 1,60 m. En este caso voy a ponerlo 1,50 m. Y el largo de la pluma lo voy a hacer de 1,40 m. Estas medidas las voy a ir viendo mientras los voy a ir fabricando. Para el sistema de elevación voy a usar un malacate de 700 kilos y entre 3 y 4 poleas. Según mis cuentas, con este sistema podría levantar 2,5 toneladas.
Aunque para mí, si levanta 1 tonelada es suficiente, pero si levanta más es mejor. Ya con 1 tonelada es suficiente para el uso que le voy a dar. Antes de comenzar con el armado de la pluma, acomodo los caballetes. Estos caballetes son regulables en altura y desmontables. Los fabriqué hace un tiempo y resultan muy prácticos. Si les interesa, en mi canal pueden encontrar el video completo donde muestro cómo los construí. Lo siguiente es definir el ángulo de corte de los caños que van a formar las patas, es decir, la base de la estructura. Para darle una ligera inclinación, utilizo una escuadra rápida que me permite medir con precisión el ángulo. En este caso, necesito cortar a 10 grados. Con la sensitiva ya regulada, puedo realizar los cortes a 10 grados de manera más rápida y precisa, asegurando que cada pieza quede con un ángulo prácticamente perfecto. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your lane. Como mencioné antes, estos caballetes son regulables en altura y al trabajar con estructuras es fundamental contar con una superficie bien nivelada. Para eso utilizo un nivel de burbuja. Primero, ajusto la altura de cada caballete hasta que queden perfectamente nivelados y luego verifico también los laterales, asegurándome de que toda la base de trabajo esté alineada. Una vez alineada la superficie, ya queda lista para trabajar sobre ella y asegurarnos de que la estructura se arme de la mejor manera posible. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to keep you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. See that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is dark. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless.
Una vez realizado el agujero en el caño, utilizo un tubo redondo como refuerzo para conformar el eje. De esta manera, los orificios quedan reforzados y al colocar el perno, la zona no pierde resistencia ni se debilita con el uso. Estaba pensando en la parte de arriba de la pluma hacerlo con el caño horizontal, o sea, así, y que el eje pase por acá. Sé que usando el caño en vertical, el perfil aguantaría más peso, pero de esta manera en horizontal puede llegar que cuando estemos levantando algo pesado se revire o se puede llegar a torcer. Así que lo voy a colocar de forma horizontal. Sé que de esta manera va a ser más débil, pero le voy a soldar un caño para reforzar acá arriba. Además, voy a mandar a plegar una chapa para que quede mucho más prolijo y más robusto. Eso le va a dar rigidez al caño. El diseño que le voy a mandar al plegador es algo así, de menor a mayor, para que quede algo inclinado.
Si necesitan ruedas como estas, pueden conseguirlas en jlcmc.com. En la descripción les dejo un enlace con descuentos y beneficios exclusivos para que hagan su compra más conveniente. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then... Ya tengo la chapa plegada. Como pueden ver, está hecha en dos piezas, de menor a mayor, cada una con su pestaña. La chapa es calibre 14, es decir, 2 milímetros de espesor. Esta será la parte superior de la pluma, aportando mayor robustez y mejorando la estética de la estructura. Baby, I have a taste, all the